estudiantes, colegas. Como bien saben, la Facultad de Sociología se ha preocupado por la formación profesional de su planta estudiantil y para ello genera espacios de reflexión, de discusión sobre aspectos estructurales, coyunturales y emergentes de la vida social, y que bueno, también estas actividades corresponden a la programación de nuestro Pladea, pues le estamos dando seguimiento a estas actividades. En esta ocasión, la comunidad sociológica, en especial el área de planeación y gestión social, le da la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Noé Hernández Cortés. Pues es un gusto que esté aquí con nosotros acompañándonos. Y también le agradecemos al doctor Jorge Tirado por esta vinculación, por esta invitación a nuestro conferencista. Como parte de la academia mencionada y junto con los colegas que integramos esta área de planeación y gestión social, consideramos de suma relevancia reflexionar sobre la política social como objeto de estudio sociológico, que permita comprender las relaciones entre el Estado y la sociedad, ya que a partir de estas se construye tanto identidad colectiva en las organizaciones sociales como diferenciación y especialización. Por tanto, advertimos que la política social como objeto de estudio sociológico nos permite analizar los mecanismos de integración social y la pacificación del conflicto de clases. El análisis de la política social implica un abordaje histórico-político en el marco de los modelos de desarrollo. Este marco nos permite reconocer el contexto de un proceso de neoliberalización de la política social, además de advertir las transformaciones del papel del Estado. Este abordaje merece un análisis crítico del bienestar como última finalidad del desarrollo. No obstante, esta noción vinculada con la idea de crecimiento, progreso, calidad de vida, civilización y riqueza de las naciones son cuestionadas por otras miradas. En contraposición con la idea del desarrollo hegemónico, se reconocen las propuestas de Enrique Led, Max Neff, Leonardo Boff, Boaventura de Sosa Santos, por mencionar algunos, bajo la visión de derechos humanos, el enfoque de capacidades, de libertades, sustentabilidad y justicia social. Es necesario establecer un diálogo interdisciplinar que permita hacer frente al asistencialismo, al corporativismo y al clientelismo político que hoy permea los programas sociales de combate a la pobreza. Sin duda existen retos y desafíos en el diseño, en la implementación y en la evaluación de la política social. La práctica de rendición de cuentas se centra en el recuento del número de beneficiarios atendidos, en el presupuesto erogado, las obras realizadas, el crecimiento de los recursos asignados, los niveles de cobertura alcanzados en dotación de servicios básicos. Por tanto, se considera necesario un análisis de carácter cualitativo que recupere las voces de los sujetos implicados en las problemáticas sociales, indagar más sobre el impacto que han tenido aquellos sobre la calidad de vida y cuestionarse qué capacidades han generado. El proyecto neoliberal que se ha impuesto en los países latinoamericanos, a diversas regiones del mundo y por supuesto México, cuyas experiencias han estado enmarcadas por la liberalización comercial, la desregularización interna, privatización de empresas estatales y la reducción de los aparatos gubernamentales. En este marco, pues toma relevancia analizar las profundas transformaciones económicas de la política mundial y su influencia en las economías locales, cuyas coordenadas apuntan a la reducción del proteccionismo estatal, la reducción del gasto social, propias de los principios neoliberales. Por tanto, la pertinencia de esta conferencia radica en la comprensión de la articulación hegemónica de nuevas ideologías en materia de política social en el contexto latinoamericano. En específico, el caso de Venezuela
caracterizada actualmente por el conflicto geopolítico y la disputa por el control del poder monopólico. Así, el abordaje del periodo de la Revolución Bolivariana en el régimen de Hugo Chávez permitirá reflexionar sobre la incidencia de la política social a través de la regulación en los patrones de acumulación y transferencia de capital. Asimismo, advertir las críticas al neoliberalismo, el impulso de las políticas sociales y la concepción de los derechos humanos. Dichas cuestiones van a ser puntualizadas por la conferencia que vamos a recibir y agradecemos mucho esta vinculación. Para ello, brevemente, voy a dar conocimiento de la reseña curricular de nuestro invitado. El doctor Noé Hernández Cortés es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Es maestro de Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Candidato al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Participa desde el 2016 en la encuesta expertos del proyecto Integridad Electoral, coordinado por la Universidad de Harvard y la Universidad de Sydney. Es autor del capítulo del libro Venezuela en su antagonismo, las identidades formadas a partir del conflicto del paro cívico-petrolero 2002-2003, publicado en el libro Redes y Jerarquías, Participación, Representación y Conflicto Local en América Latina. También es autor del capítulo del libro Modelos Discursivos en el Análisis de la Política Pública, Aproximaciones a la Política Pública Eólica en México. Coordinó el libro Sustentabilidad del Desarrollo, Desafíos y Propuestas. También se publicará próximamente su artículo El enfoque sistémico en el institucionalismo histórico en la revista Reflexión Política. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación titulado Las ideas de la economía política de la desigualdad en América Latina. Pues es un gusto tenerlo aquí en la Facultad de Sociología, el área también de Planeación y Gestión Social le da la bienvenida. Y bueno, esta actividad se enmarca también en la experiencia educativa de políticas sociales y que sin duda esperamos que para los alumnos que están aquí con nosotros pues sea una charla muy provechosa. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Noé. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, maestra, por la presentación, maestra Diana Karen. En primer lugar, pues muy contento de regresar a la Universidad Veracruzana. Yo estudié aquí en la Facultad de Historia. Estuve en el Salón Azul también muchas conferencias. Ya tenía años que no regresaba, lo cual es para mí un gran gusto. Agradezco también la generosidad de la Facultad de Sociología a través de su directora, la doctora Yolanda González, por la invitación. Al mismo tiempo con el doctor Jorge Tirado, el cual me extendió también la invitación y muy gustoso estar con ustedes ahora. Bien, en primer lugar, ¿qué es lo que intento conversar en esta mañana? Fundamentalmente esta parte es mi tesis doctoral, así que me gustaría señalar la parte del proceso también de la investigación que se llevó a cabo y cómo se fue generando esta discusión sobre la política social. Específicamente, en realidad, yo estudié Venezuela en un periodo relativamente amplio, del 1989 al 2010, de lo que voy a tratar ahora en la discusión. Entonces me gustaría señalar cómo fue el proceso de investigación, cómo se fueron dando los marcos de análisis, y la visión, por supuesto, es desde la ciencia política, pero no deja, sin lugar a dudas, un espacio para la reflexión desde la sociología política. Bien. En primera instancia, una breve introducción desde la ciencia política. La ciencia política tiene un conjunto de subdisciplinas. Estas subdisciplinas son las relaciones internacionales, la administración pública, la economía política y las políticas públicas, entre otras. ¿Por qué señalo esto? La ciencia política
de su seno, de su discusión, nacen las políticas públicas, desde el seno de la discusión de la ciencia política. ¿Y quién es el padre de las políticas públicas? ¿Quién por primera ocasión considera las acciones del gobierno con el conocimiento que pueda tener un país? Digamos hoy, con el capital humano con el cual se puede llevar a cabo la política pública. Es Harold Laswell, un politólogo, el que le da, digamos, sentido a lo que es la política pública. Algo muy importante, ustedes saben, en ciencia política, quiérase o no, la discusión nace con la ciencia política americana. Digamos que es el núcleo con el cual tenemos que discutir. Entonces, en ese sentido, Harold Laswell señala en ocasiones dos cuestiones que me parecen importantes de la política pública y que no debe olvidarse. En primer lugar, dice Harold Laswell, la idea de que la política pública es pública en contextos democráticos, en otro terreno. Pensar en la democracia es pensar en el debate público, en las cuestiones públicas y por consiguiente en las políticas públicas. Quiero hacer aquí una acotación. En América Latina, la gran pregunta, en ciencia política, en realidad tenemos una amplia literatura acerca de los procesos democráticos, ¿sí? Y acerca de la democracia, con todas sus imperfecciones. Hay una literatura que habla, por ejemplo, de autoritarismo electoral. En realidad no tenemos democracia, tenemos simplemente cuestiones electorales de formas autoritarias. Pero más allá de eso, demos pie a lo que dice Laswell, ¿sí? Vamos a un acuerdo, a un supuesto. Las políticas públicas son posibles en democracia. Guillermo O'Donnell va a decir, aquí en América Latina pues no tenemos este tipo de democracia, tenemos democracia delegativa, dice Guillermo O'Donnell. Y algunos más dicen, no hay política pública, hay políticas estatales. Pero no me voy a concentrar en ese debate, simplemente dejar claro que hay una literatura en América Latina que no le llama política pública, le llama política estatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay carencia de democracia. Pero no me meto en ese debate, simplemente quiero señalar, enfatizar que el padre de la política pública pues es Harold Laswell y la relaciona con la democracia. ¿Qué dice Laswell? ¿Cuál es la finalidad y el objetivo de la política pública? Esta idea me parece a mí muy importante. Toda política pública debe mirar la dignidad humana. ¿Sí? O sea, la política pública se diseña para esto. Con esto Laswell lo que nos está diciendo, esta política pública durante el periodo neoliberal que veía nada más cómo maximizar, ¿no?, los beneficios, se aleja, porque dice Laswell, lo más importante y lo relevante de la política pública es que mire la cuestión de la dignidad humana. Es lo relevante de toda política pública. Bien, aquí ya entra un poco el proceso de cómo se fue haciendo mi diseño de investigación. Un poco de anécdota. Tuve la fortuna en Flaxo de tener como profesor a Wayne Parsons. Wayne Parsons publica un libro en el 2007 que es sobre políticas públicas, editado por Flaxo, y su curso básicamente fue en relación a este libro. Pero ¿qué es lo que me llamó la atención de Wayne Parsons? En primer lugar, Wayne Parsons dice y se ubica dentro de las políticas públicas en un subcampo que se llama análisis de política pública. Cuando nosotros pensamos en política pública, yo comentaba esto antes de nuestra conferencia, por lo general tuve compañeros que son economistas, entonces cuando hablamos de política pública, pensamos en política de evaluación, de costo-beneficio, que me parece relevante. Sin embargo, lo que dice Parsons es lo siguiente: en el análisis de política pública hay distintos enfoques. Dependiendo del enfoque en donde uno se posicione, uno va a tener cierta mirada, cierto retrato de lo que es una política pública determinada. Pero lo más relevante, lo que me gusta cuando Parsons dice, analicemos la política pública desde una dimensión, el metaanálisis. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es el análisis de la política pública? Son enfoques, son marcos teóricos, analíticos para afrontar una política pública determinada, pero además es un discurso y es lenguaje.
Parsons es keynesiano. Este autor inglés básicamente se apoya mucho en Keynes. Y Keynes consideraba el poder de las ideas y por consiguiente el lenguaje y el discurso. ¿Sí? Eso a mí, cuando yo llegué a este momento del análisis de política pública, yo estaba interesado en el trabajo de campo, en el trabajo cualitativo. Entonces me vino muy bien esta idea, esta mirada de lo que es la política pública, porque hasta el momento, digamos, que teníamos la idea de la política pública, la mirada de más economicista, más de costo-beneficio, de evaluación. Pero esto realmente me motivó y exploré la idea del discurso y el lenguaje como análisis de la política pública, dicho por Parsons, que es un keynesiano y que al mismo tiempo él rescata mucho el juego y el rol de las ideas, el discurso, el lenguaje, etc. Parsons dice, hay muchos enfoques en política pública, pero para establecer una discusión hay que sentarnos y decir desde qué enfoque yo estoy mirando la política pública. Está la economía del bienestar, que es, digamos, la corriente principal cuando estudiamos la política pública. Hace referencia a John Stuart Mill, Bentham, la idea de los beneficios, una idea más económica de lo que es la política pública. Y en el caso de la economía del bienestar, las políticas públicas básicamente se enfocan con un criterio económico, de poder maximizar beneficios en bienes públicos para la sociedad. Por ejemplo, educación. Pero esa es la idea más de la economía del bienestar. La elección pública es un enfoque en donde lo que hicieron Niskanen y Anthony Downs fue tomar el modelo económico de maximizar beneficios y colocarlo a la idea de la burocracia y el Estado. Es decir, hay economía de mercado, pero también hay economía de Estado. El paradigma de la economía de mercado lo jalaron, por decirlo de una manera, a la parte del Estado. De ahí nace la nueva administración pública, la gerencia pública, con esos criterios, ¿sí? De medir los resultados de la burocracia. Es decir, el modelo económico metido a la burocracia y el Estado. La parte más sociológica, la cuestión de la estructura social, con Talcott Parsons y Brad Mills, en donde consideran que la política pública no solamente es un diseño gubernamental, la política pública está insertada en la sociedad. Por consiguiente, dentro del sistema social, también es importante ver cuál es el rol que juegan los grupos sociales, la sociedad, el sistema social como tal, y no solamente desde el Estado o el gobierno. Hay un enfoque muy interesante que nace de la filosofía política. Tiene que ver con John Rawls. Dicen que John Rawls escribió para economistas la idea de justicia. Y la idea de justicia, fundamentalmente, la justicia distributiva. Es decir, el Estado, el gobierno, debe establecer políticas públicas de justicia distributiva. Y esto viene de la idea de John Rawls. Pero lo que coloca John Rawls aquí, lo sigue después otra filósofa, que es Martha Nussbaum, y después el economista Amartya Sen, que también ha escrito sobre cuestiones filosóficas. De aquí se desprende esta justicia distributiva, la idea de las capacidades. Es una visión liberal, pero que toma como elemento fundamental que los individuos deben desarrollar sus capacidades. Estamos hablando en realidad de la política pública del desarrollo humano. Entonces, la filosofía política contribuyó de manera extraordinaria al diseño de políticas públicas. Amartya Sen, en realidad, tomó todos esos elementos, es una discusión muy rica sobre las capacidades, pero el paradigma fundamental de este análisis es el desarrollo humano. Como ustedes saben, tenemos índices de desarrollo humano ya desde 1990, en donde medimos el acceso a educación, alimentación y servicios públicos. En este debate con Will Parsons, también tuvo otra fortuna en Flaxo. Me dio clases Ernesto Laclau. Ya Ernesto Laclau, en su madurez como
sociólogo, como filósofo político, pero lo que hace Laclau es poner el discurso, el lenguaje, si lo comparamos con Parsons, como un primer terreno de discusión. Pero lo más extraordinario de Laclau, el discurso es lenguaje, es lingüístico, dice él, y es extralingüístico, son prácticas también sociales. Y es conflicto, dice Laclau. ¿Sí? Entonces, tomando la idea de Parsons, del lenguaje, de los enfoques de política pública, y tomando las ideas de Ernesto Laclau, en su momento de esto estoy hablando, ya tiene un tiempo atrás, estoy hablando del 2011, y en el 2011 apenas había una literatura en donde el discurso de Laclau estaba incursionando en el análisis de política pública. Hoy hay toda una revista que es Análisis Crítico de Política Pública, con base a las teorías, no solamente de Laclau, hay Thorfinn, por ejemplo, Chantal Mouffe, todo un enfoque que en Estrategia Socialista, uno de los libros de Laclau, le llaman el enfoque post-marxista o post-estructuralista. Entonces, tomé la idea de Ernesto Laclau, tomé la idea de Paul Parsons y, digámoslo así, armé un enfoque de discusión, el análisis de política pública desde el enfoque post-marxista. ¿Sí? Esta idea, ya con Ernesto Laclau, de hecho Ernesto Laclau dice, me llaman post-marxista, me gusta el término y lo acepto, ¿no? Dice una de sus obras. ¿Por qué razón? Tiene tres obras fundamentales que yo creo que habría que aproximarse a este pensador argentino: Política e ideología en la teoría marxista, capitalismo, fascismo, populismo, de 1978, uno de sus primeros libros. Después publica Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia en el 87. Aquí ya en esta obra, ya en edición en español, él ya habla de lo que es el discurso, ¿sí? La importancia del discurso en el análisis de la política. Y unos libros preciosos, el último en el 2005, La razón populista. Ya Laclau ya falleció, yo les comentaba la fortuna de tomar una de sus clases, y uno de sus libros que se discuten es La razón populista. Pero el populismo, a contracorriente a como lo pensamos, Laclau no lo ve en un sentido peyorativo, al contrario, lo ve en un sentido político, lo ve en un sentido de que la democracia tiene inherente las formas del populismo. Quiérase o no, toda democracia o toda política lleva en su núcleo la idea de la razón populista, más en América Latina. Pero sí me gustaría un poco discutir la idea ya un poco de Parsons, cuáles son los enfoques y en dónde me posiciono en el discurso postmarxista, pero sí me gustaría un poco más señalar en la idea de Laclau. Laclau dice que, en primer lugar, en la Edad Media, un poco me voy a detener esto en esta parte, pero me parece importante su argumento. En la Edad Media hay un sentido, el sentido es Dios, pero en la Edad Media es la comunidad, es la unidad política, ¿sí? Con la modernidad, dice Laclau, la modernidad se fragmenta, y en la modernidad no solamente se fragmenta también el conocimiento, también la sociedad moderna, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Laclau? El hombre moderno va a aspirar a la unidad de la Edad Media, esa unidad en donde el sentido lo da Dios, y ese sentido, ese significado de unidad, dice, el hombre moderno lo va a extrañar, por decirlo de una manera. ¿Qué es entonces un líder dentro del populismo? Intenta otra vez unificar esa comunidad política, ¿sí? El líder carismático, Hugo Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez es la idea de la unidad. Su discurso es este, el pueblo, es la razón populista, ¿sí? Y Laclau dice también lo siguiente: Marx señala que el motor de la historia, la unidad, son las clases sociales. Dice, no,
no hay esencialismos, dice Laclau. Realmente la sociedad moderna está fragmentada. Lo que tenemos son identidades políticas, ¿sí? Y eso es interesante para los movimientos sociales, porque dice Laclau, el cambio en la historia ya no está en las luchas de clases, está en el discurso de las identidades políticas, ¿sí? Es ahí en donde él se posiciona. No solamente hay otros elementos más que señala Laclau, pero podemos decir ahí la parte postmarxista. Dice el propio Laclau, él dice que el discurso no solamente es lo lingüístico, es el texto, no, son prácticas, es la práctica social, son instituciones. Y eso es bien importante porque cuando hablamos de discurso pensamos que es el texto. Para Laclau no, para Laclau esos discursos son también prácticas sociales, son instituciones, son rituales, y uno de sus discípulos dice que es lo fantasmático, que significa aquellos imaginarios, diríamos, de una institución, de una sociedad. La idea de Laclau me parece muy rica para explorar entonces la política social. ¿Por qué razón? Porque ustedes que van a estar en su proceso de tesis siempre pensamos cómo podemos bajar las categorías, cómo podemos analizar, ¿sí? A mí me sirve mucho porque permite, por ejemplo, tan solo el trabajo de campo. Yo hice trabajo de campo en el Istmo de Tehuantepec con los proyectos eólicos, estuve con las comunidades zapotecas, y entonces las entrevistas, ya la metodología propiamente, con una mirada de categorías de Laclau, uno puede ir construyendo lo que es una identidad política de lucha, esas fronteras políticas, ¿sí? Recuerden, siempre que hacemos ciencia social, siempre nos ponemos una lente, los lentes para ver la mirada, y esa mirada es teórica, es lo que dice Wayne Parsons para la política pública, son los enfoques, son los marcos de análisis. De hecho, ahí viene la discusión. En ocasiones entablamos discusiones con marcos de análisis distintos. Entonces hay que poner un piso mínimo de ver, a ver, dónde estás tú, dónde estoy yo, para realizar el enfoque y los debates de las ciencias sociales. Entonces, estamos de acuerdo que Laclau señala que el discurso es poder, el discurso es lingüístico, es extralingüístico, son prácticas sociales, son encarnaciones institucionales, y por consiguiente tiene una noción muy amplia de lo que es el discurso. Por otro lado, Laclau dice, no son las clases sociales lo que hacen el cambio social, lo que son las identidades políticas a través de los discursos. Con estos dos elementos entonces, ¿qué es lo que hacemos en el análisis de la política pública? Aquí entra en terreno un poco de la discusión. Ya me posiciono entonces en un enfoque postmarxista del discurso. Pero en ocasiones es importante en ciencias sociales cuestionarnos cómo estamos mirando la realidad social, ¿sí? Y aquí me apoyo en Colin Hay. Hay dice, bueno, hay que preguntarse las cuestiones ontológicas, epistemológicas y que tenga coherencia con la metodología de mi investigación, ¿sí? En la parte ontológica, ¿qué es lo que conocemos? Por ejemplo, para poner en contexto la discusión. Claude Lepore, un filósofo, psicoanalista del marxismo, decía que Marx pudo haber argumentado sobre los derechos humanos, pero si Marx decía de los derechos humanos, le iba a dar crédito a los liberales, ¿sí? Además, Marx estaba pensando en términos de categorías más amplias, categorías de clase social, más colectivas, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo estemos mirando la realidad social, la parte ontológica, para poder explicar el mundo, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, discusiones entre liberales, marxistas, neomarxistas, la economía del bienestar, la filosofía política. Hay corrientes que van a ser irreconciliables, pero es importante saber cuáles son los supuestos ontológicos de cada una de ellas, que están implícitas ahí.
La cuestión epistemológica, ¿qué es lo que podemos nosotros conocer? ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo construimos nosotros el conocimiento? Dice Laclau que durante mucho tiempo el paradigma central era la física newtoniana. De hecho, los neoclásicos, los economistas, tomaron mucho de esta idea, del modelo newtoniano. Y una de las ideas que tomaron es la idea de que el mundo está en equilibrio, ¿sí? Entonces los economistas hablan de equilibrio, de precios, etc. ¿Sí? De hecho, Marshall tomó mucho el paradigma newtoniano para construir su teoría, ¿sí? La idea de la teoría marginalista en la economía, en donde la economía y el libre mercado, en la teoría de precios, siempre hay equilibrios de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, si ustedes ven desde una mirada más de Laclau dice, no es la economía la que es el centro, es la política, ¿sí? De hecho, Althusser decía, en última instancia, es la economía. Sin embargo, dice Laclau, Althusser, más joven, había ya vislumbrado que era lo simbólico, que es la política, que es el discurso, ¿sí? Entonces, es importante cuando leemos a los autores un poco más. Realmente les estoy diciendo cómo me confronté con la cuestión de la tesis, un poco el proceso. Las dudas, los cuestionamientos, ustedes saben, en ocasiones tenemos grandes teorías. La gran pregunta es, ¿cómo las aterrizamos? ¿Sí? ¿Cómo leemos a un Max Weber, que es amplísimo, qué es lo que ocupamos de él, etcétera? Entonces, en la parte ontológica, cómo miramos el mundo, la parte epistemológica, cómo lo vamos a conocer, y viene el desafío. ¿Cómo podemos realizar una metodología en las ciencias sociales para, digamos así, atrapar eso que nosotros concebimos en términos ontológicos y epistemológicos? La ciencia política es una salida, ¿sí? Básicamente dice, vamos a operacionalizar el concepto. Eso no, digamos que es clásico en la ciencia política. Decimos, si democracia es participación de los ciudadanos en elecciones recurrentes y medimos a Venezuela desde el 58 tiene una democracia, tuvo elecciones. Por consiguiente es una democracia, valga la redundancia. Operacionalizamos los conceptos, medimos. De hecho hay muchos indicadores, pero no todo va por ese rumbo de mirar cómo construimos el conocimiento. Laclau por esa razón dice, yo critico los modelos de la física que son los predominantes. Aquí lo que tenemos es lo político, el conflicto y el discurso, ¿sí? Una vez realizado esta lectura de Will Parsons y al mismo tiempo con Ernesto Laclau, me fui para ver qué modelos de política pública podemos encontrar desde el lenguaje y el discurso. Otros autores señalan las ideas. Y yo encontré 4 que tienen que ver propiamente de cómo podemos revisar la política pública. Ya aquí en este posicionamiento ya no estoy yo discutiendo ni con la economía del bienestar, ni con la cuestión de la justicia más de Rawls. Ya propiamente estoy poniendo un conjunto de enfoques que toman como relevante el discurso, las ideas y las ideologías, que ahorita voy a abordar sobre este tema, ¿no? La ideología. Hay un giro ideacional, pero este giro ideacional, más de un autor que se llama Colin Hay, no se desprende totalmente de la idea de las ciencias naturales. Piensa que el mundo se puede explicar como causa y efecto, pero a partir de las ideas. Y es muy interesante. En realidad viene mucho de la idea keynesiana. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el consenso de Washington, que fue la formulación de política pública para América Latina, vamos a ver que aquí sí las ideas tuvieron un gran efecto, ¿sí?
Precariedad laboral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las ideas son relevantes para este tipo de modelo, pero lo ven en términos de causa y efecto. ¿Cómo ve la ideología este modelo? Básicamente la ideología son en términos de economía. ¿Cómo se desempeña un gobierno si le da énfasis a la educación o si le da énfasis a la privatización de la educación? En ese espectro podemos señalar la cuestión de la parte ideológica de un gobierno. ¿Sí? El otro giro es el giro hermenéutico, más de Jürgen Habermas. Esta idea de la acción comunicativa, en donde podemos entablar argumentos, la idea de la racionalidad en la toma de decisiones, es básicamente la idea del método hermenéutico. Y tiene también una raíz marxista, la forma de emancipar, ¿sí? Esta idea es fundamental dentro de esta idea de análisis de política pública. Ya que estamos en un análisis de política pública, como yo les he estado comentando, fundamentalmente dentro del discurso y de las ideologías, el poder y el conflicto. La teoría de la elección racional es una teoría más cercana a la ciencia política. Lo que hicieron la teoría de la elección racional es que tomaron el modelo económico de que el individuo siempre maximiza sus beneficios, toma utilidades y tiene un conjunto de preferencias, las preferencias del consumidor. ¿Qué es lo que hace el político dentro de la elección racional? Es decir, la elección racional se basa en la economía clásica, ¿sí? Nada más que sus ideas las llevó a la parte de la ciencia política, a la elección racional. ¿Y aquí cómo funciona? Se ve que el político oferta un conjunto de bienes públicos como el productor en el mercado. Nada más aquí en lugar del productor tenemos al político haciendo ofertas, ¿sí? Nacen lo que son las encuestas, la idea del espectro ideológico, izquierda y derecha, y se enfoca básicamente a los estudios del Congreso, a las visiones del Ejecutivo. La elección racional es, digámoslo así, el modelo económico clásico metido a la explicación de la política, ¿sí? El otro punto, la teoría interpretativa. Aquí ya, en la teoría interpretativa, yo tomo a Ernesto Laclau. Y ya lo que yo les he comentado, para Ernesto Laclau, el discurso es lo lingüístico, lo extralingüístico, es conflicto y es poder. Pero está dentro del análisis de la política pública interpretativa, ¿sí? Pero no solamente esto. Los discursos ideológicos son importantes porque van configurando una política pública, ¿sí? Durante el periodo neoliberal, los criterios eran de maximizar el mercado. Y es el paradigma predominante, hegemónico, que también es una forma ideológica discursiva. Pero dice Laclau, engendra conflicto y disputas por los significados de la política pública, ¿sí? En estos momentos en México, noten ustedes el discurso tecnocrático de Mitt, pues no fue un discurso que en sus disputas políticas triunfó. Ha triunfado un discurso político distinto, más en sentido positivo, populista de Laclau. O sea, Laclau no ve el populismo, quiero hacer notar esto, de manera peyorativa, no. El populismo es parte de la política y no podemos hacer gire social y decir que no hay política, ¿sí? Ni podemos tampoco eliminar el conflicto político. Entonces, cuando yo digo que López Obrador es populista, lo digo en un sentido de Laclau, ¿sí? De que pone en primer lugar esto del aeropuerto, ¿no?, internacional para la Ciudad de México. No puso el criterio económico, puso el criterio político, ¿sí? En el sentido de Laclau. Entonces, en ese sentido, ya teniendo esas categorías de análisis, discurso, poder, conflicto, hegemonía, ideología, vamos al caso venezolano.
En el caso venezolano, yo hice trabajo de campo en Venezuela. Estuve aproximadamente 2 meses, lo cual me permitió, digamos, estar en la atmósfera política del caso venezolano. Y me tocó la plenitud de Hugo Chávez. Yo creo que es relevante comentarlo en el sentido de que ya construimos nuestro marco de análisis y ahora vamos al trabajo de campo para explorar y ver las posibilidades de explicación de estas categorías. Digamos ya la parte metodológica de la investigación. En primer lugar, le llamo la invención democrática. Tomo la idea de Lefort, ¿sí? De Claude Lefort, la invención democrática. Un poco sobre esta categoría, Lefort indica que durante las monarquías el rey tenía el poder, estaba concentrado ahí, era visible. Pero la democracia lo que hace es fragmentar ese poder y colocarlo en cada uno de los ciudadanos. Es la fragmentación de la modernidad. Entonces, la invención democrática, en ese sentido muy de Lefort, de cómo se fue dando en términos del poder en Venezuela. Y hay un texto de un historiador que es Jean Meyer, del 77, en donde hace referencia sobre las dictaduras. Aquí yo me apoyo mucho en la literatura de la ciencia política. Les comento, un piso mínimo es pensar la democracia, por muy imperfecta que sea, en el sentido también de Guillermo Donner. Recuerden este argentino, Guillermo Donner hablaba de los gobiernos autoritarios militares, Chile, Argentina, Brasil, y cómo fue el proceso a la democracia. Pero ya cuando pensamos en democracia, yo no estoy pensando solamente en elecciones, en representación política. Estoy pensando en las contradicciones que tiene también esto que llamamos democracia, ¿sí? Y fundamentalmente en las ideas del populismo. Entonces, Meyer nos hace una referencia de que hay pocos países que están en este ámbito democrático, que es un texto del 77, pero nos recuerda que ahí está Venezuela, está Colombia, está Costa Rica, y de una u otra manera coloca a México, con todo su partido hegemónico. Pero no son dictaduras militares, ¿sí? O sea, es la categoría importante que en América Latina, cuando escribe Meyer este texto, está hablando de las dictaduras militares, lo que Guillermo Donner llama los autoritarismos, ¿sí? Venezuela, entonces, tiene esa característica. Venezuela, mucho antes que México, dentro de la democracia de elecciones, Venezuela tiene el ejercicio electoral, tiene esa parte democrática, y se sientan las dos fuerzas políticas, Acción Democrática y COPEI, se sientan en un acuerdo que se llama el Acuerdo de Punto Fijo, de 1958. De este acuerdo, estas dos fuerzas políticas, algo interesante en Venezuela es que se va a conformar un sistema bipartidista, dos partidos políticos que van a estar intercambiando en elecciones continuas el poder, ¿sí? Acción Democrática, que realmente es lo que hoy queda de la unidad democrática, ustedes escuchamos nosotros en la parte de Venezuela, hace posible, con el Pacto de Punto Fijo, abandonar las dictaduras y concertar reglas democráticas de elecciones, ¿sí? El mecanismo institucional, entonces, es este bipartidismo que, en el caso venezolano, funcionó, digamos, relativamente bien, construyó el estado de bienestar. De hecho, el IMSS, que es algo similar al IMSS, les comento aquí una anécdota. Bueno, además hice amigos venezolanos que todavía nos escribimos, desde la parte liberal, por decirlo en términos ideológicos, hasta la parte más progresista, con distintas posturas ideológicas. Pero me decía una persona que había estudiado Derecho, y no, yo recuerdo mucho el caso de México porque estudiamos con profesores de sus libros
de derecho. Margadán, por ejemplo, ¿no? Y dice, y copiamos mucho del estado del bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Es el caso de Venezuela. O sea, es el estado de bienestar. No recordemos, perdón, también otra cuestión. Venezuela tiene petróleo. Dicen que está montada en una gran riqueza de petróleo, ¿sí? Y no es un petróleo líquido como nosotros podemos conocer, es sólido y requiere de refinería, tecnología más sofisticada, y por eso el petróleo venezolano se refina en los Estados Unidos, ¿sí? Y a pesar de todo el conflicto, continúa este tipo de enlace económico, ¿sí? Y es muy interesante, de hecho, digamos, la clase media alta mira hacia los Estados Unidos. Sus vacaciones son en Miami, ¿sí? De hecho, está la Plaza Bolívar y la Plaza de Altamira. En la Plaza de Altamira, los conservadores, por decirlo de una manera, hacen el meeting político, ¿sí? Los demócratas. Y Hugo Chávez hacía sus mítines políticos en la Plaza Bolívar, ¿sí? Donde bajaban de los ranchos. Los ranchos son las comunidades o la parte de los alrededores de Caracas, como Ecatepec, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, sus alrededores, ¿verdad? Entonces, esta cuestión es importante en el sentido de que Venezuela hace su estado de bienestar por dos cuestiones. Una, el petróleo, que es fundamental, ¿sí? Como llaman los economistas, la maldición de los recursos naturales. Y en efecto, para Venezuela, como también para México, una de las grandes, porque son estados rentísticos, ¿no? Entonces la apuestan al petróleo. Y es generador, dicen los economistas, de maldiciones. Pero logró estabilidad política, el caso venezolano, bipartidismo, con el petróleo, hizo su estado de bienestar, seguridad social. Sin embargo, en la parte del Estado, de acuerdo con Hagar y Kaufman, le dio prioridad, como muchos países en América Latina. De hecho, es interesante. Ver en el caso venezolano es como ver y retratar a México. Muchos países nos parecemos en realidad. Un poco cuando estuve en Venezuela, la parte de los peruanos, los ecuatorianos, ahí sí son, la política son distintas. En realidad, esto de López Obrador no es nada comparado con los políticos de la parte andina. En realidad, las disputas políticas en el café, en el ámbito político son duras, ¿sí? López Obrador en realidad no da tanto como para la política tipo de Ecuador, Perú o de Venezuela. O sea, en realidad ahí es una fuerza política. Entonces, Hugo Chávez no entra aquí todavía al escenario. Tenemos todavía una Venezuela con cierta estabilidad política, democrática, tiene petróleo, va formando sus instituciones de educación, de salud. Hay un desarrollo, digamos, relativamente significativo y pareciera ser que Venezuela es un camino de la cuestión de este bipartidismo. Ahora bien, una vez realizado esto, ¿qué es lo que, o cuáles fueron las preguntas de investigación? En primer lugar, ¿cómo se dieron las ideologías en este periodo del 89? El pacto de Punto Fijo es antes, es como que el antecedente. Pero de 1989 ya estamos hablando de la época neoliberal, ¿sí? Ya es el abandono del modelo del desarrollo económico más de la visión de los cepalinos. Ya estamos hablando del consenso de Washington, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se da la política social? ¿Cuáles fueron sus formas ideológicas, sus narrativas hegemónicas en un primer periodo llamado neoliberal? La siguiente, la revolución bolivariana, ¿cuáles fueron sus características ideológicas, sus narrativas hegemónicas en cuanto a política social? Y al mismo tiempo, ya con énfasis en el caso de Hugo Chávez, ¿cómo implementa estas estrategias narrativas del discurso? Recuerden que
tanto los detractores como los admiradores de Hugo Chávez, todos identifican la capacidad política de Hugo Chávez. Eso no se lo niega nadie, ni liberales, ni mucho menos los de izquierda. La gran capacidad política que tiene Hugo Chávez. Ahora bien, en la otra parte es cómo con las categorías postmarxistas puedo yo identificar esta política social, tanto en el ámbito neoliberal como en el ámbito próximamente de la revolución bolivariana. Bien, en primer lugar, lo que tenemos en Venezuela después del Pacto de Punto Fijo fueron dos proyectos políticos que al mismo tiempo tenían dos formas de ver la política social. ¿Sí? Y esas dos formas de ver la política social, algo muy importante, lo que tenemos actualmente en Venezuela, su conflicto político, no se puede estudiar nada más en la coyuntura. En realidad, si uno va observando en el tiempo, parece ser que es el patrón, ¿no?, que ha tenido después de la caída del bipartidismo venezolano, es el conflicto político. El rol que juega también, o que juegan los militares. Entonces, este momento de coyuntura, esta parte del conflicto, es propiamente entre dos proyectos, voy a sintetizarlo así, dos proyectos de ver la política, pero también dos proyectos de ver la política social, ¿sí? Entonces, en un primer momento, la parte hegemónica, la articulación de esta política es en el periodo no liberal, que lo marco de 1989, por ponerle un corte cronológico, a 1999. Ya en 1999 ya va a venir la época de Hugo Chávez. Y de 1999 al 2010 con la revolución bolivariana, ¿sí? Lo que después Chávez diría el socialismo del siglo XXI. Son dos proyectos antagónicos. Es decir, el conflicto venezolano no es un conflicto coyuntural, es un conflicto que se ha venido dando en el tiempo, ¿sí? Entre dos, por sintetizarlo, entre dos proyectos distintos. Y por poner una imagen geográfica, casi con los de Plaza de Altamira, con los de Plaza Bolívar, ¿sí? El pueblo en la Plaza Bolívar y clase media alta en la plaza de Altamira. En realidad son esos, geográficamente, son las disputas, son los proyectos políticos, ¿sí? Ahora bien, la primera parte, el discurso ideológico de la hegemonía neoliberal en Venezuela. En esta parte me gustaría señalar que tenemos aquí, y no solamente en el caso venezolano, lo sabemos también en México, el éxito del consenso de Washington, ¿sí? Williamson, el cerebro de este modelo, algo muy interesante, realmente en el Instituto Peterson, que es lo que llamamos un tanque pensante, un think tank, ¿no? Ahí se elaboró la idea de Williamson y su idea de la política pública con enfoque de mercado. Y esa política neoliberal del consenso de Washington, un discípulo muy disciplinado como México, fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿sí?, que aplicó estas medidas de política pública con un enfoque gerencial, un enfoque neoliberal, ¿sí? De hecho, ha perdido tanto esto hasta en los planes de estudio. O sea, lo que dice Harvard es muy cierto, este teórico, este geógrafo, que el neoliberalismo ha penetrado hasta la forma y visión de la vida. Y es cierto, ¿sí? Estas son las formas ideológicas hegemónicas que nos habla Laclau, pero que tienen en su interior disputas. Dice Laclau, no está, se puede sedimentar, utiliza esta palabra, se pueden sedimentar por un momento, pero siempre tienen la disputa, tienen el conflicto inherente, ¿sí? Y en efecto, Carlos Andrés Pérez, este gobierno del 89 a 1993, fija las políticas neoliberales.
libera los aranceles, sube el precio de los estudiantes, de ahí viene, de hecho los estudiantes fueron el motor de la disputa de Caracazo. Se molestaron, hicieron movimiento, hubo violencia, Andrés Pérez lanzó el ejército, hubo violencia política, y el Caracazo es el momento en donde el conflicto se da en una política pública neoliberal. ¿Sí? Y Rafael Caldera, que es de 1994 al 99. Ambos presidentes, ambos periodos, es en la política pública neoliberal. Algo muy importante, esto de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, es el panorama internacional del ascenso del neoliberalismo. ¿Sí? Y yo comento también hasta en los planes de estudio, ¿no? En forma de anécdota, yo todavía estudié en historia, bueno, con todo mi respeto a lo que se da en las universidades, pero yo todavía tenía una materia que se llamaba comprensión de textos, ¿no? Historiografía todavía llevé, una materia muy bonita, ¿no? Pero ahora, pues son materias como gestión cultural, es decir, hay que ser prácticos, hay que sacar beneficios. ¿Sí? La idea de la gestión viene de aquí, de un modelo neoliberal. La gerencia pública viene de un modelo neoliberal. ¿Sí? Es más, en algunos departamentos de administración pública ya no quieren que sea administración pública, dicen ahora gerencia pública. Un poco ilustrar todo esto que penetra también el caso venezolano y inherentemente esas políticas no liberales van a confrontar, liberar el mercado. Algo interesante para los jóvenes venezolanos, hicieron la tarifa del transporte público, de ahí viene el Caracazo, uno de los elementos. ¿Sí? Empiezan a hablar de gerencia, el ciudadano se ve como consumidor, ¿sí? De hecho, la gerencia por resultados empieza a calar profundo en las instituciones. Frente a esto, denunciando la corrupción, denunciando a los burgueses, Hugo Chávez, el militar, este joven militar, que le gusta el béisbol, que viene de la sabana, ¿verdad? Al igual que López Obrador le gusta el béisbol, ¿eh? Tiene cosas muy interesantes. Al igual que López Obrador no se va con las líneas de las instituciones, hace formas alternativas, ¿eh? ¿Sí? Se sale de las instituciones. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver, es un proceso interesante. Pero le gusta el béisbol, es militar, de joven lee a Marx, ¿no? Enrique Krause dice que lo lee mal. El problema de Enrique Krause es que es un liberal y no ve la cuestión sociológica. Pero bueno, no vamos a meternos ahí con este debate con el liberal Enrique Krause. Pero Chávez es un militar, ¿sí? Entonces, lo que él hace es un golpe de Estado en el 92. O sea, en el liberalismo, en este tipo de Estado, se da un primer conflicto, un conflicto muy fuerte. Ya después Chávez dice que no, que realmente ya no va a ser el golpe de Estado, y sale muy tranquila en cámaras de televisión, muy tranquilamente dice que ya no va a haber el golpe de Estado, ¿no? Pero Miki Lena, un guerrillero, demócrata, defensor de derechos humanos, ve que Hugo Chávez tiene un gran carisma, que es un personaje de un gran potencial, pero que no debe apostarle al golpe de Estado, sino que debe apostarle a la parte de las cuestiones electorales. Entonces Miki Lena, su maestro, después se distanciaron, ¿eh? ¿Sí? Sabía él muy bien que por la violencia no iba a hacer el rumbo, era la democracia, ¿sí? Este viejo político se le acerca a Hugo Chávez, lo asesora, lo cual Hugo Chávez lo atiende y empieza a moderar su discurso, ¿sí? Y sabe algo muy importante, que tiene carisma. Si tiene carisma, tiene capacidad para el electorado. Y Chávez, entonces, va a participar posteriormente en elecciones, en esta democracia electoral, ¿sí? Y suaviza su discurso.
La política social es una política en el ámbito de la pobreza focalizada, que durante mucho tiempo también nosotros hemos tenido un tipo de política, ¿no? Focalizada, neoliberal, en la cuestión de la salud. El alma ata que es en Suiza, en Ginebra, de la Organización Mundial de la Salud, empieza a apartarse esta atención primaria, básica de salud, con el neoliberalismo, ¿sí? Y es lo que nosotros hemos, en este proceso, observamos cómo este enfoque de política pública neoliberal fue quitándole muchos derechos sociales a los ciudadanos. Y es lo que está sucediendo en Venezuela y es lo que sucedió en el caso mexicano, ¿sí? Pensiones, por ejemplo, ahora pensamos en Afore de acuerdo a cómo cotiza la bolsa de valores. Entonces ya no es propiamente el Estado el que debe ser su responsable. Esta época neoliberal con este conflicto, bueno, esta fotografía ahí ya, la revolución bolivariana, en un momento dicen que le gustaba el café fuerte a Hugo Chávez, tomaba café todas las mañanas, un café fuerte, y en ocasiones a sus ministros le llamaba a las 2 de la mañana cuando se le venía una idea. Una persona muy trabajadora, tiene sus características, mucha fortaleza física, ¿no? Desafortunadamente después viene el cáncer y ya propiamente deja el proyecto político, pero una persona muy activa, ¿no? Muy fuerte en ese sentido. Aquí lo vemos en un momento de, digamos, de plenitud de su proyecto político. Esta fotografía es interesante. Casi su boina, ¿verdad? Ya con traje un poco más, digamos, más institucional en términos de política, ¿sí? Bien, ahora, el discurso ideológico de la hegemonía de la revolución bolivariana. Chávez participa en elecciones, gana esas elecciones, pero no hay que olvidar algo muy importante. Tiene una gran convocatoria. Y el sistema bipartidista empieza a fragmentarse, ¿sí? Los restos que quedaron de la Acción Democrática y de la COPEI es lo que hoy conocemos como la Unión Democrática, ¿sí? De Enrique Capriles, que está dividida, ¿eh? La oposición también está dividida. Entonces, Hugo Chávez tiene una gran convocatoria, ataca la corrupción, ataca el abandono del Estado, y, por ejemplo, intelectuales apoyan también a Hugo Chávez en su primer momento, y la Constitución de la República Bolivariana tiene palabras como derechos humanos, democracia y estado de bienestar. Eso es algo muy importante, que no lo tuviera Hugo Chávez presente en su discurso, pero sí estaba a nivel constitucional. Entonces, en ese sentido, hay también un conflicto político. Voy a decirlo de esta manera: la parte empresarial, que de cámaras, con PDVSA, que es la empresa petrolera, no están de acuerdo con la política de Chávez, porque lo que hace Chávez es quitarle la autonomía al Banco Central y le ponen destinar recursos para la política social. Y a PDVSA también le quita recursos para la política social. Se oponen. En esta parte, yo escribí un capítulo del libro ahí, de este punto de vista de Laclau, de los antagonismos. El chavismo, por un lado, y la parte empresarial. Y es una disputa que da en el 2002 y en el 2003. Quiero que observemos que el conflicto siempre ha estado presente en las etapas en Venezuela. ¿Qué es lo que hace el poder popular? Los derechos sociales los va a universalizar, y los derechos sociales son derechos humanos a nivel constitucional, ¿sí? Yo hablo en ocasiones de la revolución bolivariana constitucionalista, porque si se dan cuenta, en realidad la gran disputa de la República Bolivariana es básicamente las constituciones, hacer asambleas, ¿sí? En realidad, si bien es cierto, es el poder popular, pero también es una noción constitucional, ¿sí?
Se apoya en los médicos cubanos, en el ejército mismo para hacer su política social, en el Banco Central y en la empresa PDVSA. Brevemente aquí en el referendo consultivo del 25 de abril, cuando se dice, bueno, vamos a ver una Asamblea Nacional para... Lo primero que hace Chávez es fundar su república con una nueva constitución. Una constitución que haga eco de este poder popular. Noten ustedes la cantidad de votos de esa primera pregunta. ¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Dos cuestiones importantes: democracia directa, ¿sí?, y diseño institucional a nivel constitucional, ¿sí? El porcentaje, 87.9% dicen que sí. Y viene entonces la elaboración de la Constitución, ¿sí? La otra es si estaba de acuerdo con los mecanismos con los cuales se va a llevar a cabo esta Asamblea Nacional. 89.9% que sí. O sea, en realidad Chávez tiene un gran potencial de convocatoria y tiene esa capacidad que Miguel lo había visto muy bien en el campo electoral, ¿sí? Voy a apresurar rápidamente que se me va el tiempo. Pero en esta parte, noten ustedes, en la parte del artículo 2 de la Constitución ya del 99, de la República Bolivariana, habla de la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, ¿sí? Si bien es cierto, es un populismo, pero un populismo constitucional. Los derechos sociales en la política social son derechos humanos, inherentes a todos los ciudadanos, ¿sí? Es la gran apuesta de Chávez. Y rápidamente algunos datos. En las presidenciales del 98, arrasa Hugo Chávez, 56, bueno, relativamente, pero ya 16 puntos, 16 puntos porcentuales es amplio, ¿no? 40%. En el otro, del 2000, 60%, contra 37.5%. En el referéndum del 2004, después de la crisis venezolana, dicen sí, porque tiene Chávez, 59%. Presidenciales del 2006, 62% para Chávez y para Rosales 37%. En la disputa más, digamos, más cerrada, Hugo Chávez con Capriles, 55.07% en la del 2012, contra 44.31% de Capriles, ¿sí? Pero noten ustedes, un Chávez triunfador en términos electorales, de legitimidad, de democracia, ustedes quieren, electoral, ¿sí? Entonces, tenemos a un Hugo Chávez en ascenso, pero que también va directamente con qué es lo que sucede con el ingreso petrolero. El ingreso petrolero, me ubico en 1998, la curva va hacia arriba. Coincide el periodo de Chávez con un gran ingreso petrolero que va a permitir financiar la política social, ¿sí? Coincidieron esos factores, a pesar de que ahí en el 2002, 2003 hay una baja por el conflicto petrolero de Chávez, pero la política social va apoyada también con el ingreso petrolero que coincide del 2000 al 2008 con el ascenso. Es el boom petrolero que también lo vivió México, ¿sí? La gran pregunta es dónde estuvieron esos recursos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un poco lo que comentaba que se parece a López Obrador? En ir haciendo instituciones alternativas. Se apoya en los médicos cubanos para dar salud primaria a los venezolanos. Y los cubanos tienen la característica que pueden ir a las comunidades más apartadas, ¿no? También enfermeras que proporciona el gobierno de Cuba, a cambio también, por supuesto, de petróleo. Ese es un poco el momento donde está la franja más oscura, es el momento de la crisis de petróleo, ¿sí? Pero son los momentos distintos en el gobierno de Chávez y al mismo tiempo el PIB en cuanto a millones de bolívares. Hay un crecimiento de la economía venezolana, lo cual también impacta positivamente en términos de política social. Rápidamente, en la cuestión de pobreza, en el 97 está en 54,9%,
21,5%, pero en el 2009, con Chávez, la pobreza está en 29,0%, bajó, ¿sí? Y baja, noten ustedes, también va de la mano con el boom petrolero. Entonces, en realidad, la política social, chavista, constitucional, revolución bolivariana, hay un gran impacto para bajar los niveles de pobreza. Sin embargo, comparamos dos grandes momentos de dos modelos económicos. Ya en este modelo económico, tanto la parte neoliberal como la revolución bolivariana 1980-2008, en cuanto al PIB, pues en realidad no hemos crecido. En el caso del primer periodo de 1950-1980, Venezuela 4,7% del PIB y 2,5% en el 1980-2008. En realidad, tampoco el modelo de esos dos periodos, tanto liberal como revolución bolivariana, ha impactado en el crecimiento del PIB, ¿sí? Hemos tenido un mejor desempeño antes de las políticas neoliberales que después, ¿sí? Bien. Conclusiones. Las reformas radicales de la hegemonía neoliberal sí desmantelan este estado de bienestar venezolano. El giro a la izquierda, el ascenso del poder de Chávez, es una recuperación del Estado benefactor con derechos humanos. Esta reparación del daño que dice la CLO es a través de darle nuevamente a los venezolanos el derecho humano a los derechos sociales. Y finalmente, creo yo, que el enfoque postmarxista o postestructuralista, creo yo que es un enfoque interesante y que puede dar buenos productos de investigación en términos de análisis de política pública. Y más en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que creo yo que es interesante al poner la política en primer plano. Finalmente, entonces, aunque mi estudio fue muy general, fue un largo periodo, pero me intenté concentrar en aquello relevante para dar una lectura de lo que era la política social venezolana. Al mismo tiempo, creo yo que el estudio tuvo la articulación entre ciertas categorías teóricas con propiamente que llamamos la parte empírica, ¿no? Los resultados. Y finalmente, como dice John Steiner, había leído mi presentación, ya no recordaba que había citado aquí a John Steiner, ¿no? Dice, ¿quién tiene la lectura en términos más de teoría literaria? ¿Quién tiene una lectura perfecta del mundo? Entonces yo creo que hay lecturas distintas, categorías distintas para comprender la política social. Muchas gracias. Agradecemos la charla del doctor Noé Hernández y este recorrido de cómo va entretejiendo distintas categorías conceptuales y por supuesto esta propuesta para analizar de manera lingüística